Esta presentación constituye la segunda sesión del curso de investigación en Ciencias de la Salud 1, relativo a la elaboración de una propuesta de investigación, y constituye también la segunda parte de lo que es la introducción a la investigación en Ciencias de la Salud, que abordaremos en más detalle a lo largo de las siguientes sesiones. Los temas a tratar son dos fundamentalmente. Por una parte, ¿para qué se hace una propuesta de investigación? Y por otra parte, pondremos en paralelo la estructura de un artículo científico, entendido un artículo científico como el producto final habitual de un proyecto de investigación en Ciencias de la Salud. Lo pondremos en paralelo con la estructura de un proyecto o una propuesta de investigación, que es el leitmotiv, el elemento clave de este curso: preparar una propuesta de investigación y ser capaz o disponer de algunos elementos, pistas claves que faciliten la preparación de una propuesta de investigación a los participantes en el curso y en el máster. ¿Para qué se hace una propuesta de investigación? Bueno, en realidad esta tarea, más que la definición por mi parte de para qué se prepara una propuesta de investigación, la vamos a hacer en que cada alumno reflexione sobre cuáles pueden ser los posibles motivos o las utilidades que hacen que tener una buena propuesta de investigación, cuando uno se plantea hacer un estudio, sea algo deseable. Además, por supuesto, de un hecho que es fundamental, y fue siempre fundamental y lo es más todavía hoy en día, y es conseguir financiación para poder hacer este proyecto, este estudio en el que estamos interesados. Entonces, cada alumno tendrá que preparar esta relación y enviarla por el sistema, luego lo recordaré, por el sistema habitual Moodle. La estructura. Bueno, la estructura de un artículo científico y la estructura de un proyecto de investigación tiene muchos elementos en común. Así, de manera rápida, un artículo va a tener una página frontal. En la página frontal se va a recoger en el artículo cuál es el título del trabajo, se va a recoger quiénes son los autores, se va a recoger dónde trabajan estos autores, seguramente también si tienen algún problema algún problema ético en relación con los datos que allí se presentan, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá un resumen del artículo, que en las revistas habitual es casi norma generalizada, en las revistas de calidad, que sea un resumen estructurado. ¿Por qué un resumen estructurado? Seguro que ya lo han avanzado en otros cursos previos de este máster, sobre todo los relativos a búsqueda de información, búsqueda de bibliografía. Y el elemento clave por lo que el resumen estructurado es útil es facilitar la decisión de si a un potencial lector le interesa o no le interesa. Hay infinidad de publicaciones casi en cualquier tema de ciencias de la salud que elijamos. La velocidad de aparición y la frecuencia de aparición de artículos es enorme. Es imposible seguir la pista a todo lo que sale y leerse todo lo que sale. Entonces tiene que haber sistemas que nos ayuden a discriminar qué nos interesa y qué nos interesa en cada caso concreto. El primer filtro, por supuesto, es el título, el propio título del artículo, con lo cual elegirlo es importante elegirlo de manera que resulte informativo y atractivo, ¿no? para el potencial lector. Y el siguiente es el resumen. Una vez que alguien lee un título y dice, bueno, me puede esto interesar, lo siguiente que hace es leer el resumen, y si en el resumen hay el suficiente interés para el tema que le tiene para el asunto que le tiene que tiene entre manos, sea tratar pacientes, sea realizar otro proyecto de investigación, pues es cuando se pasa a la lectura completa. Si no, en ese momento se descarta el artículo y se buscan otros que puedan ser de mayor utilidad.
Hay otro apartado de antecedentes y justificación en el que se relata de manera breve, no tiene por qué llamarse así exactamente, en otros se llama introducción, pero se relata de manera breve cuál es la situación relativa a este problema, qué nos ha llevado a decidir hacer este estudio, qué es lo que justifica que este estudio tenga sentido hacerse, en este caso este artículo. Y eso va ligado, igual que en la propuesta, a los objetivos. Hay un apartado habitualmente muy detallado de material y métodos en el que se cuenta todo, cómo se ha hecho, qué se ha hecho, y por supuesto un apartado específico de resultados separado de la discusión. Las conclusiones pueden estar integradas en la discusión o pueden ni siquiera ser, pueden estar integradas pero sin estar destacadas de manera específica dentro de la discusión. Y luego siempre hay un apartado de bibliografía. En paralelo, ¿qué apartados tiene la propuesta? Bueno, pues la propuesta también tiene su página frontal, y en la página frontal básicamente se va a recoger lo mismo. Se va a recoger cuál es el título del artículo, o sea, del trabajo que se desea realizar, quiénes lo están proponiendo, a qué centros o en qué centros trabajan, a qué centros pertenecen o en qué centros trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá un resumen que por supuesto no puede contener datos porque el estudio no está realizado, pero sí puede a veces hablar algo de cuáles son los posibles resultados que pueden salir de este trabajo. Algo que tiene interés porque hay en ocasiones apartados específicos más adelante en el que se reflexiona sobre esto. Hay un apartado de antecedentes y justificación que veremos que es clave, en el que pone en contexto por qué tiene sentido hacer este trabajo, igual que lo pone en el caso del artículo. Hay un apartado de bibliografía que suele venir a continuación de antecedentes y justificación, porque en una propuesta es en antecedentes y justificación del trabajo, en lo que es la revisión de cuál es la situación o el state of the art breve, que le llaman los ingleses y norteamericanos, cuál es la situación, cuál es el estado del arte del tema en cuestión, pues ahí es donde incluimos bibliografía, y en el resto de la propuesta apenas hay, tal vez un poquito material y métodos, pero no suele haber ya más espacio no suele haber necesidad de poner más bibliografía. La bibliografía a veces nos pide las propias convocatorias que sea comentada con una o dos líneas que destaquen por qué esta bibliografía muy seleccionada, tal vez 10, 15 citas, es relevante para el tema en cuestión. Habrá un apartado, por supuesto, de objetivos, que es el nuclear, es donde se concreta qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, y es una reformulación de lo que es lo que hablamos en la sesión previa, que es la pregunta de investigación. Por supuesto, material y métodos, que será muy detallado en la propuesta de investigación, y a veces, como avanzaba antes, hay, y otras veces no, un apartado de resultados previsibles y qué posible aplicabilidad tiene. No tiene por qué estar siempre este apartado en la convocatoria de manera expresa, pero creo que es muy positivo hacer reflexionar en algún momento de manera visible sobre este punto para convencer, por decir así, o para hacer más atractiva nuestra propuesta. La propuesta, a su vez, suele tener, casi siempre tiene, un apartado de presupuesto, y casi siempre lo tiene porque muchas veces una de las utilidades, una de las razones para elaborar la propuesta es precisamente solicitar financiación para poder hacer el trabajo que proponemos. El apartado de presupuesto, por supuesto, no tiene ningún sentido en el artículo de investigación, el artículo publicado. Los diferentes apartados que hay dentro de cualquier propuesta de investigación cubren diferentes necesidades, pero cubren sobre todo dos aspectos fundamentales, como luego veremos. Unos se centran más en uno de ellos y otros se centran más en otro. Los dos apartados o las dos preguntas que cualquier buena propuesta debería poder responder afirmativamente son las siguientes. Por una parte, la pregunta o el objetivo que nosotros nos planteamos es interesante. Ya sé que es una pregunta muy genérica, pero eso hay que tenerlo en la cabeza. ¿Tiene interés
lo que queremos hacer. Y la segunda, una vez que ya hemos pasado esta primera, porque si no es interesante, mejor dejarlo, pero una vez que ya se ha pasado el primer filtro, vale, es interesante, pero ¿es viable? Y como una subpregunta dentro de esta es lo que debemos convencer a los demás. Si el estudio que se realiza, el estudio que estamos proponiendo, si se realiza tal y como está propuesto, ¿es previsible que responda con garantías a la pregunta planteada? Bueno, estas son los dos grandes aspectos a los que cualquier propuesta debería ser capaz de responder afirmativamente. Si alguno de los dos es no, bueno, empezamos a tener problemas con que pueda ir adelante este proyecto. Si es no el primero, bueno, pues si nuestros colegas no lo consideran de interés, difícilmente van a decidir que se financie, o difícilmente van a entrar en aspectos de si es viable o no. Pero si ya no interesa, ¿qué más da que sea viable o no? Son estos dos entonces los elementos claves: interés o pertinencia, que se puede ver en otros lugares, han llamado como pertinencia, y viabilidad. Y en los diferentes apartados de la propuesta de investigación, hay que intentar utilizarlos con habilidad para aportar estos dos elementos. Entonces tenemos, para aportar interés, fundamentalmente vamos a disponer del apartado de antecedentes y justificación, que va muy vinculado a la bibliografía comentada, como ya hemos citado. Por supuesto, los objetivos, porque es el motivo de lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Y el apartado que citaba antes, que puede estar presente o no de manera explícita, pero que si no es bueno mencionarlo de alguna manera, que es el de resultados previsibles y qué potencial aplicabilidad pueden tener, tanto si los resultados son en un sentido como si son en otro. Respecto a la pertinencia, ¿qué elementos puede uno incluir? Bueno, esto es un ejemplo relativo a investigación clínica con pacientes. Bueno, el problema que se plantea ha sido contestado previamente, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que si es un problema que ya ha sido, para el cual ya tenemos respuesta, en realidad, ¿para qué vamos a gastar energías en responderlo? Cierto es que puede que se haya contestado en algunos ámbitos y no en otros, en unas poblaciones y que no sea de aplicación en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto será cosas que habrá que reflexionar y justificar en el apartado correspondiente de antecedentes y justificación. Si hablamos de una enfermedad, es una enfermedad frecuente o grave, no se le escapa a nadie que va a ser más relevante o más pertinente un proyecto que trate de una enfermedad frecuente y grave que de una enfermedad muy infrecuente y trivial o de poca gravedad. Siguiendo en la misma línea, si es una enfermedad de lo que estamos hablando, podemos hacer algo frente a ella, podemos prevenir sus complicaciones, podemos evitar su aparición, etcétera, etcétera, etcétera. Si de lo que estamos hablando es de intentar identificar un factor de riesgo, ¿es un factor de riesgo frecuente o no es tan frecuente? Si lo que estamos hablando e intentando estudiar es un tratamiento, es de administración fácil, segura, vamos a someter a los pacientes a riesgos inaceptables, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en el apartado de pertinencia habrá muchas preguntas que no sean exactamente de enfermedades, no sean exactamente de factores de riesgo, pero pueden ser más del ámbito de la investigación básica. Habrá que buscar las justificaciones o la justificación para la realización del aspecto concreto que se desea en el ámbito en cuestión. Estos son solo ejemplos para un caso concreto más de la epidemiología clínica. En esta
en estas imágenes, en esta imagen que sigue, se recogen unas claves que llamamos pedestres, porque son muy sencillas, pero creo que son muy orientativas para cómo estructurar, para cómo argumentar lo que es la justificación del estudio. Por una parte, el investigador, la persona que realiza la propuesta, tiene que dejar claro qué se sabe del tema en cuestión. Este dejar claro qué se sabe del tema en cuestión nos va a llevar a qué es lo que no se sabe. Y esta identificación de qué no se sabe del tema que vamos a tratar nos permitirá identificar lagunas de conocimiento. No todas las lagunas de conocimiento es deseable cubrirlas, ¿no? Pero muchas de ellas sí, pero algunas de ellas sí, perdón. Entonces habrá que destacar de todo esto que no se sabe en el tema de interés, qué es importante saber y por qué. ¿Cuáles son las razones de que esta laguna concreta de conocimiento sería muy deseable cubrirla? Y qué parte de todo lo que es importante saber voy a poder abordar con mi estudio. Esto ya lo hilvanamos, ya en una justificación ideal iría vinculado a los objetivos, que habitualmente tienen un apartado específico, pero suelen venir a continuación de este apartado. Podrán tener forma de hipótesis o no, dependiendo del tipo de estudio y el tipo de pregunta que nosotros nos estemos formulando. Todo esto, además, el investigador tiene que tener la habilidad de, por una parte, hacerlo atractivo en una o dos hojas. Y digo una o dos hojas porque es el espacio que habitualmente dejan las agencias de investigación para justificar el interés y el atractivo del trabajo. Y en ese apartado, además, hay que dejar claro de que los investigadores que están haciendo esta propuesta saben bien de qué están hablando. Son expertos en el tema, han revisado en profundidad lo que hay y lo que no hay del tema en cuestión, y lo que están proponiendo de verdad es algo relevante. ¿Quién nos va a dar esto? Pues esto nos lo va a dar la revisión detallada de la literatura científica, además de nuestra experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. El apartado de material y métodos, en el que habrá muchísimas cosas de las que hablar y hablaremos en detalle, habrá que hablar del diseño, de en quién queremos hacer el estudio y a quién queremos hacérselo, o sea, a quién queremos aplicar los resultados que del estudio salgan, qué vamos a medir y cómo vamos a medir lo que deseamos medir. ¿Tenemos algún instrumento que nos garantice que lo que queremos medir lo vamos a medir bien? ¿Cómo vamos a recoger los datos y qué plan tenemos para analizarlos? Antes de recoger los datos tenemos que saber ya qué queremos hacer y qué vamos a hacer con ellos. Habrá también un apartado muy importante que, una vez que ya se ha contado el diseño, los sujetos, qué vamos a medir, cómo recoger los datos, etcétera, etcétera, que diga en el día a día cómo se va a organizar todo esto. ¿Cuál va a ser el cronograma del estudio? ¿Va a durar 1 año? ¿Va a durar 3? ¿Tenemos bien identificados los problemas y cómo hacerles frente? ¿Quién va a hacer? ¿Quién se va a encargar de las diferentes tareas necesarias para que el estudio llegue a buen puerto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, siempre todo enmarcado dentro de un apartado, dentro de un entorno de cumplimientos éticos y legales, que si siempre son importantes, lo son todavía más. Siempre son importantes en investigación, pero todavía más cuando de lo que estamos hablando es de investigación con personas. Entonces, es importante que haya un apartado específico de aspectos éticos y legales. Un recordatorio solo, para hacer todavía más énfasis en esta necesidad de un apartado específico de aspectos éticos y legales. Claro, hay diferentes tipos de investigación y un tipo de investigación es investigación básica. El objeto o el material de la investigación suelen ser trozos, pueden ser trozos de persona, trozos de animal o incluso ni siquiera trozos de persona o animal. Hay otro tipo de experimentación que ya necesita utilizar animales enteros en los que habitualmente se les hace cosas muy desagradables para los propios animales. Y hay una investigación en la que ya se ha
incluye, o sea, el objeto de la investigación son personas o pacientes completos. Es la investigación clínica o la clínico-epidemiológica, cuando además de personas son poblaciones, ¿no? La unidad de investigación. Pero en todo caso, vemos que hay en todos ellos son muy importantes los aspectos éticos. Hay cursos específicos de este máster que abordan estos aspectos éticos, pero lo que quiero dejar de relieve ahora y más adelante en otras sesiones de este mismo curso es que, siendo muy importantes todos los elementos en cualquier proyecto de investigación, en biología, los es todavía más cuando, a medida que pasamos de una investigación en trozos de personas a investigación en animales o en personas enteras. Como recordatorio ya final de esta sesión, es necesario hacer la tarea recogida en la diapositiva 4 y enviarla a través del propio Moodle, o enviarla por correo electrónico enviármela a mí, al profesor de este curso, Javier Muñiz, y el correo figura en la primera diapositiva de esta sesión. Como lectura recomendada es el capítulo 1 del libro de referencia que hemos dado ya en sesiones previas, que es el diseño de investigación, diseño de estudios de investigación. Y este primer capítulo se llama Introducción a Anatomía y Fisiología de la Investigación Clínica.